día de hoy hablaremos sobre la administración científica de Frederick W. Taylor. Ubiquémonos un poco en el contexto. A finales del siglo XIX, el proceso de industrialización estaba en su más alto desarrollo, tenía un gran auge, se trabajaba bastante, pero de acuerdo a Frederick Taylor, esto no se hacía del todo bien. En 1911, él publica su libro Principios de la Administración Científica. Previo a ello, él ya había hecho otras publicaciones en donde comentaba sus ideas, sus aportaciones y su propuesta de cómo podía lograrse una mejor administración. Esta obra tiene dos secciones. La primera de ellas son los fundamentos de la administración científica. En la parte de los fundamentos, Taylor habla y lo que plantea es que a través de la administración se debe lograr o se puede lograr la máxima prosperidad. La máxima prosperidad entendida como los mejores beneficios tanto para el patrón como para el trabajador, pero no solamente se refería a beneficios económicos, sino de otros tipos como el máximo desarrollo de los trabajadores de sus habilidades y sus capacidades. Para lograr esa máxima prosperidad, planteaba que era necesario que se lograra también una máxima eficiencia. Esto es, que los trabajadores hicieran un trabajo de calidad en uso de sus habilidades y sus aptitudes de manera natural. Pero también era necesario una máxima productividad. Esto es, que el trabajo que se realice se haga utilizando el mínimo de sus esfuerzos del trabajador y del uso de los recursos para su trabajo, recursos naturales, maquinaria, etc. Esto no se lograba, de acuerdo a Taylor, por una administración que él llamaba empírica, de iniciativa, una administración ordinaria, que tenía algunos aspectos que no era lo mejor para desarrollar el trabajo. Y esto fomentaba un bajo rendimiento del trabajador. Este bajo rendimiento se daba por tres motivos principales. El primero de ellos era la idea del trabajador de que si se lograba un trabajo más rápido y un trabajo mejor, pues se iba a generar despido de sus compañeros, incluso del propio trabajador. Un segundo aspecto tiene que ver con esta administración que ya mencioné, esta administración empírica, esta administración ordinaria, en donde los directivos no conocían exactamente qué es lo que se tenía que hacer, cómo se hacía, qué actividades y qué tiempos eran los necesarios para hacer las actividades y sobre todo cuánto es lo que se debería pagar al trabajador. Era el propio trabajador el que tenía todo el conocimiento acumulado para realizar su trabajo. Y un tercer aspecto tiene que ver con los ineficientes métodos de trabajo. Es decir, el trabajo que se realizaba fue generado a ojo de buen cubero. Es decir, que conforme el trabajador creía que se debía hacer el trabajo, pues así se realizaba. Se utilizaban diferentes formas y diferentes instrumentos para realizar el trabajo. Es decir, había bastantes formas de realizar el trabajo como tanto trabajadores existieran. Entonces, este trabajo que se realizaba de diferentes maneras, Taylor planteaba una forma de lograr un mejor desempeño, un mejor trabajo y un incremento en el rendimiento, a lo que él llamaba la administración científica. Una administración científica que permitiera mejorar estos aspectos que ya se mencionaron y sobre todo ese bajo rendimiento del trabajador. Es así que él hace un planteamiento de 4 principios. El primer principio tendría que ver con determinar las actividades que se van a realizar de una forma científica, cómo se va a realizar, los tiempos que se van a realizar, qué instrumentos se utilizarán y hacerlo de la mejor forma. Es aquí donde sale o predomina el one best way, la mejor forma de hacer el trabajo. Y era una forma determinada de forma científica. El segundo principio tenía que ver con quién iba a hacer el trabajo, y en esto consideraba la selección científica del trabajador. Es decir, que las personas que fueran más aptas de manera natural para ocupar un puesto eran las que debían ocuparlo, y que posterior a ello se debían adiestrar, deberían enseñarse o a que ellos aprendieran cómo hacer el trabajo de acuerdo a el punto 1 de la determinación de actividades científicas. El tercer aspecto tiene que ver con la colaboración.
que la alta dirección y los trabajadores trabajaran de manera coordinada, que hubiera colaboración, que existiera armonía entre ellos para realizar estas actividades. Y el cuarto punto, el cuarto principio es que hubiera una distribución equitativa entre este nuevo cuerpo directivo, este cuerpo administrativo y los trabajadores. De tal manera que los administradores ahora serían los encargados de determinar las actividades, de capacitar, de decir, adiestrar al personal y vigilar que se cumplieran cabalmente esas instrucciones por parte de los trabajadores. Los trabajadores, por su parte, harían realmente solamente la parte operativa, la parte del trabajo manual o operativo para sus funciones. No obstante que Taylor estaba convencido que esta administración científica va a tener buenos resultados, él al final de su texto hace una delimitación, un deslinde de responsabilidades, por así decirlo, en el cual dice que no hay que confundir el mecanismo de la administración con la esencia y la filosofía. ¿Y a qué se refería Taylor con esto? Pues que primero que estos principios de administración debían de considerarse cómo aplicarlos y los procesos derivados de ellos, cómo hacerlo, en qué momento y con qué tiempo realizarlos. Él decía que había casos en donde habían querido hacer estas aplicaciones demasiado rápido, demasiadas abruptas y había sido con resultados desastrosos. Él planteaba precisamente eso, que para hacerlo se tenía que hacer de una manera paulatina, que debía hacerlo con tiempo para evitar precisamente estos fracasos, lo que él llamaba propiamente como desaciertos. Y otro aspecto es que no se debía confundir los fines con los medios o viceversa. Es decir, que los principios debían regir la filosofía de las actividades y de los trabajos que tenían que hacer los trabajadores y los directivos, y no predominar, por ejemplo, los aspectos de la regla sobre las actividades que realizaban. Y otros aspectos en el sentido de conservar la filosofía, y la filosofía él la resumía en sus 4 principios de administración. No obstante, hay visiones encontradas, distintas y críticas sobre el trabajo de Taylor. Incluso un año posterior a la publicación de su libro, en 1912 fue llamado a comparecer en una comisión del Congreso para explicar sus propuestas, sus principios, las actividades o la propuesta que él tenía de esta administración científica, porque la calificaban como que esto generaba deshumanización en el trabajo. Existen posteriormente otras posturas. Destaco por ejemplo la de Braverman en 74, en donde pues obviamente habla de el trabajo con un enfoque de capitalismo, incluso de explotación del trabajador. Y también una postura crítica y una visión distinta sobre lo que Taylor planteaba en el libro de Ibarra, los doctores Ibarra y Montaño, de Mito y Poder en las Organizaciones. Y como ellos podemos encontrar otras posturas y otras aportaciones sobre ello. Y precisamente aquí vale la pena comentar lo siguiente: lo que se ha comentado hasta el momento, lo que he comentado, he tratado de ser lo más apegado, incluso a algunas frases textuales del libro de Taylor. Pero es importante, y lo trato de hacerlo cada vez que tengo la oportunidad, de irnos a la fuente original. Yo les invito a hacer una lectura de la fuente original. Esta es una versión de Editorial Herrera Hermanos, que tiene los 2 libros en un solo ejemplar, el libro de Taylor y el libro de Fayol, pero la versión que ustedes quieran o encuentren en su biblioteca o en línea, pueden hacer la consulta. Lo que yo siempre propongo es: vámonos a la fuente original, hojeemos, demos este viaje junto con el autor y conozcamos a profundidad para nosotros tener nuestra propia opinión y formar nuestro propio criterio. Muchas gracias, un saludo fraterno.